Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar sobre las últimas 7 palabras que nuestro bendito Salvador dijo en la cruz del Calvario. Son palabras de agonía, de dolor, de victoria, palabras de su humanidad, palabras de su divinidad. Y estas palabras son en beneficio de tu persona y la mía. Antes de pasar a la meditación de estas 7 palabras, te invito a que hagamos una oración a Dios para que guíe el estudio de su bendita palabra. Señor Dios, gracias te damos por Jesucristo, porque fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Gracias te damos por su victoria. Gracias te damos por la redención que hizo de nuestras almas, de nuestras personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendícenos. Amén. El Señor Jesús llegó un día domingo a Jerusalén y entró como rey, montado en un pollino, en una cría de asna, y fue recibido con grandes aplausos, con víctores, con alegría del pueblo. Tendían sus mantos y tendían palmas al paso del Señor Jesús. Pero los líderes religiosos no estuvieron ahí. Ellos no estimaban la presencia de Jesús y mucho menos como rey. En los siguientes días hubo pláticas y violentas en contra de nuestro Señor Jesús. Y Él se enfrentó a estos líderes religiosos que de alguna manera habían querido obstruir la misión de nuestro Señor Jesús. La vez anterior platicamos que los fariseos habían presentado a Jesús algunas preguntas con la intención de hacerle caer en alguna contradicción. Los herodianos, o el grupo político que estaba muy allegado a Herodes, también buscaron hacerle caer en la pregunta de si era o no era correcto pagar el tributo o impuesto. Los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, también tentaron a Jesús. Así que fueron unos días muy agotadores para el Señor Jesucristo. Y Él se refugió en Betania, un pueblo a 3 kilómetros de Jerusalén, en donde Él podía estar con sus amistades, con personas que le amaban sinceramente. Estaba con Lázaro, con María y con Marta en una cena en donde fue Jesús el invitado de honor. Y María le ungió la cabeza y los pies al Señor Jesucristo con un perfume de nardo puro. Fue muy criticada, pero Jesús dijo que esta mujer lo había le había puesto el perfume, un ungüento, para la preparación de su cuerpo para la sepultura. Jesús ya había dicho varias veces que iba a Jerusalén para ser maltratado de los líderes religiosos, para ser crucificado y finalmente morir. Pero sus discípulos no habían entendido esta palabra. María sí lo entendió. Y finalmente llegan el jueves a Jerusalén a hacer los preparativos para la Pascua, para la fiesta en la que se recordaba que Dios había sacado a Israel de Egipto, un pueblo que lo había tenido esclavizado durante 450 años. Y el Cordero Pascual representaba a Jesucristo. ¡Qué ironía! La gente haciendo los preparativos para la cena de la Pascua, matando a un cordero, y tenían al Cordero de Dios
ahí y no lo podían ver. Así que bueno, pues finalmente se hizo la cena pascual en el aposento alto y Jesús con sus 12 discípulos pudieron participar de esta cena íntima, la última cena con sus amigos, sus amados de todo el corazón. Quiero decirles que en un momento dado de la cena, Judas salió para ir con los sumos sacerdotes y decirles que él vendía al Maestro, que él traicionaba a Jesucristo y que él sabía dónde iba a estar Jesús posterior a la cena. Jesús ya tenía la costumbre de estar en el huerto de Getsemaní orando, así que él sabía dónde lo podía encontrar. Cuando salió Judas del aposento alto, el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y aunque no querían ellos ser lavados por su Maestro, el Señor Jesús les dijo que era necesario para que ellos tuviesen parte y suerte con el Señor Jesucristo. Así que bueno, pues se llevó a cabo el lavamiento de los pies. El Señor Jesús los lavó y posteriormente participaron de la Santa Cena. Después fueron al huerto de Getsemaní y precisamente en este huerto el Señor Jesús estuvo orando toda la noche, pidiéndole a Dios que se hiciese su voluntad y no la de Él. Disculpen. Posteriormente llega Judas con romanos y con los guardias del templo y lo aprenden. Lo llevan ante Caifás. Este lo envía primeramente con Anás, que era el suegro de Caifás. Lo envían a Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Este lo manda a Herodes. Herodes lo regresa a los sacerdotes. Estos lo envían a Pilato y Pilato finalmente da la orden de que el Señor Jesucristo fuese azotado y finalmente crucificado. Para esto, todas estas actividades ocurrieron en el transcurso de la madrugada del viernes. El Señor Jesús es crucificado en el Gólgota, que significa el monte de la calavera, y a las 9 de la mañana es colgado en la cruz. Hay un ladrón a su derecha y a su izquierda, que también eran personas que habían sido enjuiciadas y encontradas culpables, cosa que no ocurrió con Jesús. Vamos a comentar un poco más adelante. Y son también crucificados junto a Jesús. A partir de las 9 de la mañana, el Señor Jesucristo está ahí, en la cruz. A las 12 del día, habiendo pasado ya 3 horas, hay un eclipse, probablemente, se oscurece el cielo y el Señor Jesús continúa en la cruz hasta las 3 de la tarde, que es cuando Él entrega el Espíritu. En ese lapso de esas 6 horas de gran dolor, de gran sufrimiento, el Señor Jesucristo expresa 7 palabras, que son las que vamos nosotros hoy a meditar en ello. Entonces, bueno, pues la primera palabra es dirigida al Padre, a Dios, y dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el Antiguo Testamento a Dios no se le mencionaba como Padre, sino como Dios, como Señor. El nombre que se usaba con mucha frecuencia era Elohim, Dios, y Yahvé o Jehová, que es el Yo Soy, el Eterno. Y otros nombres se le aplicaron a Dios que hablaban acerca de características de nuestro Dios, ¿verdad? Dios Rafa es el Dios que sana,
Jehová Nishi, es Jehová nuestro estandarte o bandera, y así había diferentes nombres que se le aplicaron a Dios, pero no Padre. En alguna ocasión sí se menciona Padre, pero como Padre de la nación de Israel, pero no para individuos. Y el Señor Jesús, al utilizar la expresión Padre, está usando la palabra que tú y yo le decimos a nuestro papá, Padre. Entonces aquí Jesús está hablando de su humanidad. Se dirige a Dios como su Padre, como humano que es, pero también habla esta palabra Padre de su divinidad, porque Jesús está diciendo que Él es Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Está señalando su procedencia y señalando a dónde va Él después, al Padre. Así que se dirige al Padre y se dirige a Él no para pedir venganza o castigo contra los que le injuriaban, contra los que le atormentaban, contra los que le herían, sino se dirige al Padre pidiendo perdón. Dice, perdónalos. Jesús pide perdón. Perdón para el romano que le estaba atravesando los huesos de su muñeca con un clavo. Perdón para el rabí que se mofaba hablándole a los demás. Miren, él dijo que iba a destruir este lugar, entonces que baje y que nosotros podemos creer en él si esto ocurre. Él pedía perdón para el pobre mendigo que estaba ahí observando, viendo que necesitaba a un Salvador. Pedía perdón por los malhechores que estaban a su lado. Los dos eran gente que habían cometido faltas legales, faltas morales, y que estas faltas los llevaron a ser enjuiciados y fueron encontrados culpables. Uno de los malhechores le dijo al otro, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Nuestros hechos, nuestros actos merecen este castigo. Y voltea a Jesús y dice, pero este ningún mal ha hecho. Estos dos ladrones injuriaban a Jesús, los dos. Pero en un momento dado, uno de ellos se dio cuenta que ese hombre que estaba junto a él, ese hombre era hijo de Dios, ese hombre era Dios, ese hombre era su Salvador, ese hombre era el Mesías prometido. Y voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Salvador. Acuérdate de mí, Cristo, Mesías. Él reconoció a Jesús como su Salvador. La Biblia dice en Isaías que Jesús no tenía apariencia agradable, que era un hombre común y que no había en él algo que nos apeteciera de él. No era un ser de ojos azules y cabellos rubios, no, era una persona común del pueblo. En su físico era igual que los demás. Sin embargo, tenía algo, y ese algo era la autoridad que Dios le dio, su divinidad develada y la palabra de verdad. En una ocasión,
cuando van a escuchar los discípulos de los fariseos y la guardia del templo, van a escuchar lo que dice Jesús, se quedan asombrados y regresan, y los fariseos dicen: ¿dónde está? ¿Por qué no lo capturaron? Dice: es que nunca ha habido alguien que hable como este hombre. Y en otra parte de la Biblia dice que Jesús hablaba con autoridad, enseñaba con la autoridad, no como los escribas. Entonces, este ladrón, este malhechor, este bandido que merecía todo el castigo, el peso de la ley, en un momento dado vio a Jesús y dijo: Dios, perdóname. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó así: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás en el paraíso. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el paraíso era el lugar en donde los que morían creyendo en Dios como su Salvador llegaban. Se le llama también el seno de Abraham, un lugar de reposo, un lugar de descanso, en donde ya sus dolores, sus tristezas, sus penurias habían terminado. Cuando el Señor Jesucristo platica de Lázaro y el rico, y este Lázaro muere, había sido un pordiosero con llagas, con heridas, hambriento, desnudo, que estaba esperando las migajas que caían de la mesa del rico y no le daban esas migajas. Antes llegaban los perros y le lamían sus heridas, pero finalmente este pobre muere y llega al seno de Abraham, al lugar de reposo, ahí esperando tranquilamente a que Dios lo llame a su presencia. Un lugar de bendición. Y después el rico muere y va también hacia un lugar que está separado del seno de Abraham, del lugar de Abraham donde él está. Por una gran cima está separado, y al lugar donde va el rico es un lugar de tormento, un lugar de dolor. Y el rico sufre agonía porque le están quemando las llamas y tiene sed, y le pide a Abraham: Padre Abraham, permite que Lázaro pase y que moje su dedo en agua, y una gota de agua, porque estoy aquí en este tormento. Y Abraham le dice: no puede pasar porque hay una gran cima que divide este lugar de aquel donde tú estás. Y entonces el hombre dice: entonces mándalo a él o a alguien con mis hermanos para que les adviertan y no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: tienen a la ley, tienen la Biblia, créanla. Entonces este lugar sí existió, y es el lugar donde el Señor Jesús llegará y donde va a llevar a este malhechor arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo siempre estuvo orando por todos los desalmados, por todos los necesitados, y ejerciendo en ellos misericordia, bondad y compasión. A Él no se le olvida ninguno de ellos, ninguno de ustedes, ni de mí. Más adelante, el suplicio lo lleva a reconocer que hay alguien más ahí, cerca de él, sufriendo una agonía terrible, una agonía que no se le desea a nadie. Me estoy refiriendo a la madre de Jesús. En la tercera palabra, nosotros vemos que cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba,
le dijo a su madre: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Aquí quiero hacer un intermedio para continuar después. En una versión muy conocida del pueblo latinoamericana, que es la Reina Valera, se usa la palabra mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esta palabra mujer no es una palabra alejada de todo sentimiento, como si Jesús dijese: tú no eres ya más mi madre. No, la palabra mujer es usada con una palabra de aprecio, de dignidad, ¿sí? Es decir, apreciada, muy amada, algo así como en nuestros países decimos doña, algo así. Entonces, cuando Jesús usa la palabra mujer, es una traducción correcta: apreciada mujer, apreciada dama, apreciada señora, apreciada, mi apreciada. Y Jesús, en su amor maravilloso, sufriendo de una manera que no podemos imaginarnos. Imagínense por un momento un clavo que atraviese su muñeca. Aquí hay un nervio que se llama radial, y este nervio es muy especial. Si sufre uno una herida, es un dolor que como un choque eléctrico terrible. Y entonces vemos que Jesús está sufriendo de una manera inconcebible, pero Él está viendo el corazón de María, el corazón de su madre. Él sabe que hubo un momento cuando Jesús fue presentado al templo, tenía 8 días de nacido, y María y el que era el padre, vamos a decir así, José, sí, que no era el padre realmente, sino es Dios mismo, pero fungía como padre, presentan a Jesús pues al templo, y hay un anciano ahí en el templo, y ve a Jesús, se llama Simeón, el anciano, y hace una profecía. Dice que este niño será para que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas, y se va a saber qué hay en el corazón de esas personas, y muchos serán levantados de Israel, pero otros serán aplastados. Si esta roca, Jesús, cae sobre ellos, los desmenuzará. Y refiriéndose a María dice: y una espada atravesará tu alma. ¿En qué momento ocurrió esto? En este momento. María estaba sufriendo terriblemente. Una espada, una lanza le atravesaba su alma, su corazón, de ver a su hijo en la cruz, sufriendo terriblemente, porque no tan solamente había sido lastimado con 39 latigazos, probablemente fue ese número. La ley judía impedía que hubiese 40 azotes, así que posiblemente le aplicaron a Jesucristo 39 latigazos. El látigo en la punta tenía incrustados huesos afilados y bolitas de plomo, de tal forma de que desgarraba la piel, y también era una contusión tremenda, un golpe tremendo. Esto en la espalda del Salvador. Pero recuerden que Él también estuvo toda la madrugada siendo llevado de Anás a Caifás, de Caifás a Herodes, de Herodes a Caifás, y de Caifás a Pilato, y en todo ese tiempo Él no había tomado un líquido, no había tomado agua o un pan, así que estaba en ayuno. Posteriormente, el calor terrible en la época del mes de abril allá en Jerusalén, es muy necesario estar cubierto de la cabeza y guardarse en algún lugar protegido del sol. No era el caso para el Señor Jesucristo.
Después fue golpeado en la cabeza, le pusieron una corona de espinas y la burla de la gente, y todo eso lo llevó a estar en un estado de casi shock. Y esto lo estaba viendo María y estaba sufriendo de una manera terrible. Así que Jesús tiene cuidado aún en ese momento terrible de su madre. Y entonces se dirige a su madre y ve que estaba el discípulo amado Juan con María ahí al pie de la cruz, y le dice: he ahí a tu hijo. Él no quiere dejar a su madre sola. Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas, pero no estaban ahí. Así que Jesús se dirige también al discípulo amado y le dice: he ahí a tu madre. El discípulo amado Juan, dice la Biblia que le dijo Jesús al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. María ya era viuda para ese entonces, porque no se menciona, no se habla de José ya cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Así que se da por hecho de que José ya había muerto. Y Jesús tiene cuidado de María aún estando en una situación de agonía. Maravillosamente, Jesús, Dios, tiene cuidado de ti y de mí. Él sabe tu agonía, Él sabe tu dolor, Él sabe tu enfermedad, Él conoce tu necesidad. Dios está contigo, querido amigo. Dios te ama desde siempre. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. ¿Para qué? Para que des la gloria a Dios y tú le conozcas como tu Padre. Vamos a continuar en la cuarta palabra. Ya es muy tarde, ya son las 3 de la tarde, ya Jesús va a entregar su espíritu, ya el sol está a plomo, ya cumplió prácticamente con todo, y Jesús dice lo siguiente: Elí, Elí, lema sabactani. Es una expresión en arameo. Jesús, naciendo en aquella época, él es un hombre de la cultura judía. Él vive como hombre y vive en una cultura, en una sociedad. Entonces él se comporta como cualquiera de su época y hablan el arameo. También se hablaba el hebreo, pero el hebreo era un idioma que más bien se utilizaba para cuestiones religiosas. Quienes manejaban mucho el hebreo eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. También se hablaba griego. El griego era la lengua, vamos a decir así, popular. Era el idioma que se hablaba en casi todo el mundo grecorromano, como ahora el inglés. Y también se hablaba el latín, que se usaba mucho para el lenguaje oficial, en documentos. Entonces escribía en latín. Pero bueno, entonces muchos judíos hablaban el griego, algunos manejaban el hebreo, pero todos manejaban el arameo. Así que esta expresión es en arameo y significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya son las 3 de la tarde, ya Jesús va a entregar su espíritu. Y es la hora más oscura que Jesús pudo haber tenido, porque Él siempre estuvo en plena comunión con su Padre. Siempre. Recuerden cuando Jesús tenía 12 años y va con su familia a Jerusalén, a la Pascua. Y de pronto, cuando regresan todos hacia Nazaret,
No encuentran a Jesús y lo andan buscando María y José y finalmente deciden por regresar a Jerusalén y lo buscan y pasa 1, 2, 3 días y finalmente lo encuentran en el templo. Y está hablando con los maestros de la ley. Y él les hace preguntas y observaciones. Y cuando María le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús responde, ¿no sabían que debo de estar en los negocios de mi Padre? ¿De Dios? Así que Jesús tenía plena conciencia que Dios era su Padre y siempre estaba en comunión con Él. Y la Biblia guarda silencio desde los 12 años hasta los 30, y cuando Jesús empieza su ministerio y va con Juan el Bautista y este lo bautiza y Jesús sale del agua del río Jordán, entonces se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La voz no fue tanto para Jesús, sino para los que estaban alrededor. Y posteriormente el Señor Dios volvió a decir algo así. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, que lo acompañaran al monte, se transfigura y aparece Moisés y Elías, ¿verdad? Dándole apoyo a Jesús, dándole fuerza anímica a Jesús, y se escucha una voz cuando Pedro, ya saben, el impetuoso Pedro, dice, Señor, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer unas tiendas, unas carpas, ¿sí? Una para ti, una para Elías, una para Moisés, y Dios habla, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, a Él le escuchen. Así que en la Biblia se nos habla de un par de veces más, pero posiblemente fueron muchas más, para que la gente supiera que Jesús es Dios y que Jesús tenía una relación íntima con Jesucristo, continua. Así que este es un momento grave en la que el Señor Dios, que es santo, no puede permitir tener contacto con el pecado. Jesús no es pecador, no era pecador, pero en su cuerpo llevaba el pecado de toda la humanidad. Y Dios voltea por un instante y no hay una relación tan íntima como siempre, y Jesús lo siente con todo su corazón, y por eso grita con angustia, Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono de Jesús es para que tú y yo sepamos que nunca estamos abandonados. Ciertamente podemos estar caídos, pero no destruidos. Podemos estar tropezándonos, pero siempre resguardados y sostenidos por Dios. Nunca Dios te abandona. Nunca Dios te abandona. Posiblemente te ocurra como a Jesús, que no oigas su voz. Acuérdense que el santo Job pasó también por una gran tribulación. Se enfermó gravemente. Y después también la noticia de que sus hijos y sus posesiones se habían perdido. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios guardó silencio, pero nunca lo abandonó. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, Dios guardó silencio y de pronto volteó. Abandonó por un instante al Hijo para que tú y yo no estemos abandonados. Él sufrió terriblemente en su corazón, y esta tribulación lo fue acercando más a la hora de que entregara su espíritu. Jesús es hombre. Jesús tiene sed, como tú y como yo. Y así lo podemos ver en la siguiente palabra.
tengo sed. Jesús, se acordarán ustedes, cuando fue al desierto llevado por el Espíritu y estuvo ahí 40 días con sus 40 noches orando a Dios y siendo tentado por el diablo, tenía hambre y tenía sed. Y Jesús, cuando llega con la samaritana, le dice, dame de beber. Estaba sacando la samaritana agua del pozo. Tenía sed. En este momento, con esta deshidratación severa del sudor, de las heridas, Jesús tenía sed. Se le había pegado su lengua al paladar y tenía los labios secos y expresó su necesidad humana. En la historia de la iglesia ha habido grupos que dicen que Jesús no era humano, que sí era Dios y que tenía apariencia de humano, pero que no era humano. No, Jesús fue concebido en el vientre de María, ¿sí?, por la obra del Espíritu Santo, pero usando un óvulo de María. Era hombre, verdaderamente hombre, y Dios, verdaderamente Dios. En esta porción hubo un hombre que vio a Jesús y corrió y mojó una esponja con vinagre, se la dio, pero Jesús la probó y no. El vinagre se utilizaba en vino, ustedes saben, ya fermentado. Se utilizaba, muchas veces le ponían mirra para ser un anestésico. Jesús no probó este anestésico. Él quería sufrir por ti y por mí. Bendito Dios. Todo el sufrimiento que fuera necesario para que tú y yo estemos libres y no tengamos que pasar por la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Así que inmediatamente después de esta agonía en que el Señor Jesucristo tenía sed, dijo en la sexta palabra, todo ha terminado. En la versión Reina Valera dice, consumado es. Esta palabra en griego es tetelestai, que significa algo parecido a como cuando un orfebre hace su cerámica, hace su vasija y es perfecta, está bien hecha y dice tetelestai, consumado, todo ha terminado, está completo. O cuando un escultor hace una obra maravillosa y da su último toque con el cincel y dice tetelestai, perfecto, todo está consumado, no hay que agregarle algo, no hay que quitarle nada, ya está bien así. Jesús grita tetelestai, todo es consumado, todo está terminado, la obra perfecta ya la realicé, ya no hay que agregar. Así que, querido amigo, tú no necesitas hacer ninguna obra para ganarte el cielo. De nada sirve que tú des todo tu dinero si no has entregado tu corazón a Dios. Todo ese dinero no va a pagar tu salvación. Ninguna obra buena que vas y que ayudas a los enfermos, si tú no tienes a Dios en tu corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en la muerte vicaria o sustitutiva de Cristo que murió en la cruz por tus pecados, de nada sirve. Así que Jesús ya consumó todo. Tetelestai, cumplió con todo.
hizo la obra perfecta. Y enseguida pasamos a la última y séptima palabra de nuestro Señor Jesús, en que dice así: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Empezó con: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya terminé todo. Ya me voy al hogar. Recíbeme, espérame. Y entonces el Señor Jesús, dice Juan, que inclina la cabeza y entrega el espíritu. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó para que lo crucificaran. Y cuando ya había terminado todo, Él muere. Él entrega su espíritu. Y muere, sí, muere. Porque cuando lo bajan de la cruz, después de que el soldado romano con la lanza le asetea el costado, sale agua y sangre. Cuando lo bajan de la cruz, Jesús está muerto. Tan muerto que José de Arimatea lo envuelve en unos lienzos, en unas sábanas, y lo colocan en el sepulcro. Jesús murió. Por completo, Él murió. Pero dice la bendita palabra que Dios no permitió que su santo viera corrupción. Al tercer día, Jesús se levantó de entre los muertos, con vida, para que tú y yo sepamos que Él cumplió cabalmente toda la ley y que fue el Cordero que Dios quería, limpio, santo, perfecto. Y ese Cordero murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No podemos tener ninguna duda, ningún temor, porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, es que algún pecado hubiese cometido y por lo tanto no pudiera ser el Cordero de Dios para ti y para mí. Y tú y yo estaríamos condenados para siempre, porque nada podemos hacer para podernos salvar. Bendito Dios, tenemos a Jesús, nuestro Salvador. Amigo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de plagas, de epidemias, van a venir desestabilización social, van a venir problemas económicos, posiblemente nos quedemos sin empleo, van a venir situaciones difíciles, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Ya Dios dio todo lo que Él quería dar. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, tú y yo, el amigo, el vecino, el familiar, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que te invito, hagamos esta oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús vengo a ti, para que perdones mis pecados y yo sea ahora tu Hijo. Creo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Creo que Él murió llevando todos mis pecados en su cuerpo en la cruz. Y como ahora Él pagó por mí, yo puedo ser libre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Tómame, acéptame como tu Hijo. Amén. Amigo, estás cordialmente invitado a seguirnos, a escucharnos. Y si vives en Pachuca, Hidalgo, te invitamos a que vengas. En Facebook está... vamos a hacer oración. Estamos haciendo oración todos los días, de 6 a 6:30 de la tarde, pidiéndole a Dios
que en esta circunstancia del coronavirus, primeramente, se haga la voluntad de Dios. Que todo lo que ocurra sea para la gloria de Dios. Y que si Dios tiene a bien que esta situación no nos afecte, y si nos afecta, pues sabemos que Dios está con nosotros. De 6 a 6:30 de lunes a domingo. Te invitamos para que en la página de Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, y en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, nos sigan los miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche y domingos a las 12 del día. También mi teléfono 77 11 72 91 45. Puedes hablar, mandar mensajes. Con gusto yo contestaré todos los mensajes y todas las llamadas. También, no importa la hora, estoy a tu disposición. Pastor Miguel Esquivel. Dios te bendiga. Gracias.